Veamos ahora otra definición, la definición de lo que es función cuadrática. Esta función cuadrática ya la habíamos visto anteriormente. Vamos a decir que una relación es una función cuadrática si solo sí puede escribirse de esta forma. Esta forma ya la hemos visto en algunas clases anteriores. Y habíamos visto, de hecho, cómo encontrar las intersecciones de su gráfica, que es una parábola con el eje X. Una parábola es lo que podemos ver aquí en ambos gráficos. Tenemos una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. Eso dependía del coeficiente del término cuadrático, es decir, del valor de A, que es lo que tengo anotado por aquí abajo. Si el valor de A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si es menor que 0, la parábola va a abrir hacia abajo. Entonces es importante que eso no lo olviden. Cuando resuelven la ecuación de segundo grado, es decir, cuando esta expresión de aquí la igualan a 0, lo que se obtiene son estos puntos de intersección, ¿sí? Los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Pues es una buena información que nos da el resolver esa ecuación acerca de su gráfica. A continuación vamos a ver cómo encontrar este punto de aquí que se llama vértice, ¿sí? El punto que estoy indicando como vértice, que sería el punto en donde la parábola cambia de curvatura. Si se dan cuenta, si consideramos aquí el vértice y nos fijamos en su gráfica del lado izquierdo de la recta punteada, que dice que es el eje de simetría, la parábola de izquierda a derecha viene de arriba hacia abajo. Entonces, su curvatura es de arriba hacia abajo, mientras que del lado derecho es de abajo hacia arriba. Entonces la curvatura es diferente. Lo mismo pasa en la otra gráfica. De izquierda a derecha va de abajo hacia arriba, llega al vértice y de ahí cambia de arriba hacia abajo. Entonces ese punto donde la curvatura cambia es el que se conoce como vértice. ¿Cómo vamos a calcular el vértice? Pues simplemente manipulando un poco nuestras ecuaciones. Para calcular las coordenadas del vértice, vamos a sumar y restar b cuadrada entre 4a en nuestra función original o nuestra expresión original, que es la expresión original simplemente tenía estos términos, el ax cuadrada más bx cuadrada más c. Ahora lo que estoy haciendo es sumar y restar b cuadrada entre 4a. Si sumo y resto lo mismo, pues en realidad lo que tengo es un 0. Estoy sumando y restando un mismo número, el resultado es 0. Entonces agrupo los primeros tres términos y factorizo a. Entonces me va a quedar como a por x cuadrado más b sobre ax más 4b cuadrada sobre a cuadrada más c menos b cuadrada entre 4a. Lo que me queda dentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que lo puedo factorizar. Y si lo factoriza me queda como un binomio al cuadrado. En este caso el binomio es x más b entre 2a al cuadrado. Eso está multiplicado por a más c menos b cuadrada entre 4a. Aquí lo importante para encontrar las coordenadas del vértice, pues es que tanto a, en este caso, como el binomio al cuadrado, como está al cuadrado, es positivo. Y la a, en este caso, vamos a considerar que es positiva, ¿sí? Que estamos hablando de una parábola que abre hacia arriba. Entonces, como ambos son positivos, nuestra función f va a alcanzar un mínimo justo cuando eso sea igual a 0, ¿sí? Cuando el x más b entre 2a sea igual a 0, porque si eso es 0, pues se cancela todo este primer término y lo único que me quedaría sería esa expresión de ahí, que ya sería una constante. Esta constante ya no dependería de la x, porque se está eliminando al hacer que valga 0 toda esa expresión. Pues justo lo que me interesa es saber cuándo esa expresión
x más b sobre 2a es igual a 0, pues simplemente despejamos. El b sobre 2a que está sumando lo paso restando y ya tendría el valor de x. El valor de x es igual a menos b entre 2a. ¿Cómo encontrar la coordenada en y? Pues simplemente este valor de x lo tenemos que sustituir en nuestra función f. Es decir, esto que tenemos aquí. F de menos b sobre 2a. Entonces, así es como vamos a encontrar las coordenadas de el vértice de la parábola. La primera coordenada es menos b sobre 2a y la segunda es f de ese mismo valor, menos b sobre 2a. Y tendría las coordenadas x y y del vértice. En el caso en que la parábola abra hacia abajo, pues nuestra a es menor que 0, como le habíamos dicho. Entonces, ¿cómo vamos a graficar una parábola de este estilo, una función cuadrática? Pues primero considerar si la a es mayor que 0 o es menor que 0. Porque así vamos a saber si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Para el vértice ya tenemos una ecuación. La intersección con el eje Y es el valor de C. Entonces es importante que siempre me fije yo en el valor de C. ¿Sí? Aquí en mi función, el valor de C, este constante, es la intersección con el eje Y. Entonces puedo tener la intersección con el eje Y también. Y aquí voy a agregar un cuarto, ¿no? Que serían las intersecciones. Las intersecciones con el eje X. Y esas son, pues esas las calculamos resolviendo la fórmula general. Que es lo que hacíamos en ese entonces con la función lineal. La veíamos como una ecuación y resolvíamos la ecuación de segundo grado por fórmula general. Entonces es lo mismo que vamos a hacer nosotros para graficar una parábola. Como en este caso. En este caso, el coeficiente de la x cuadrada es a, el coeficiente del término lineal es b y el término constante es c. Eso quiere decir que a es igual a menos 1, que b es igual a menos 4 y que c es igual a 12. Entonces, primera conclusión. Como a es igual a menos 1, que es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces, va a ser algo de este estilo, la parábola. Primer punto, muy bien. C, el valor de C es igual a 12. Eso quiere decir que voy a tener al punto 0,12. Es punto de la parábola. Es punto de la parábola. Es decir, la parábola va a pasar por ese punto. Es una de las condiciones que tenemos aquí arriba. La intersección Y es igual a C. Entonces la intersección con el eje Y es igual a C, pero C es 12. Entonces voy a tener el punto 0,12. El vértice, ¿cómo encuentro el vértice? Pues el vértice tiene coordenadas menos b sobre 2a, coma, f de menos b sobre 2a. Pero eso que es igual, vamos a sustituir los valores. Sería menos el valor de b, que es menos 4, entre 2 veces el valor de a, que es menos 1, coma, f de lo mismo, ¿sí? Menos 4, entre 2 por menos 1. Eso nos da menos por menos más, sería 4. 4 entre menos 2 sería menos 2, coma, f de menos 2. Y finalmente, pues, ¿quién va a ser? Pues tenemos que calcular f de menos 2. ¿Quién es f de menos 2? Pues ese menos 2 lo sustituyo en mi expresión original.
¿sí? Entonces me quedaría menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, más 12. Si resolvemos, nos queda menos 2 al cuadrado es 4, menos por menos más, 4 por 2 son 8, más 12. Entonces nos queda menos 4, más 8, más 12. Que si resolvemos esa operación nos queda 16. Es decir, el vértice es el punto menos 2,16. Entonces ya sé que pasa por el punto 0,12, ya sé que pasa por el punto menos 2,16 y ya sé que la parábola tiene que ser de esta forma. Si queremos encontrar más información acerca de nuestra gráfica, pues también podemos encontrar las intersecciones con el eje X. Y para eso tendríamos que resolver la ecuación cuadrática menos x cuadrada menos 4x más 12 igual a 0, donde ya sabemos que a es igual a menos 1, b es igual a menos 4 y la c es igual a 12. Entonces, usando fórmula general, x es igual a menos el valor de b, menos 4, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que es menos 1, por el valor de c, que es 12. Y todo esto entre 2 veces el valor de a, que es menos 1. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos queda menos por menos es más 4, más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4 es 16. Luego menos 4 veces a por c, pero a es negativo, ahí tendría menos por menos más. 4 por 1, 4 y 4 por 12 son 48. Entre 2 por menos 1, que es menos 2. Nos queda 4 más menos la raíz de 16 más 48, que son 64. Entre menos 2, que es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 64 es 8. Entre menos 2. Entonces, los valores x1 y x2, el valor de x1 se obtiene haciendo la suma, por ejemplo, haciendo la suma arriba, 4 más 8 entre menos 2, que serían 12 entre menos 2, que es igual a menos 6. Esa es la primera intersección con el eje X. Y la segunda intersección sería X2, que se encontraría con la resta. 4 menos 8 entre menos 2, que es igual a menos 4 entre menos 2, menos entre menos es más, 4 entre 2 es igual a 2. Esa sería la segunda intersección con el eje X. Y entonces podríamos decir que como son intersecciones con el eje X, vamos a tener el punto menos 6,0 y el punto 2,0. Entonces, tengo que la parábola pasa por este punto, también tengo que pasa por este punto, pasa por el vértice y pasa por este punto, además que abre hacia abajo. Entonces, con todo esto, nosotros podemos ya determinar que la ecuación de nuestra, mejor dicho, la gráfica de nuestra parábola, pues es de esta forma. ¿Sí? Justo como la tenemos aquí. Y nos podemos dar cuenta de que en realidad, pues tenemos lo que encontramos, ¿no? Este punto es el punto 2,0. Este punto es el menos 6,0. Este punto de aquí arriba, que es el vértice, es el menos 2,16. Y este punto es el 0,12, ¿sí? Que es donde la parábola corta el eje Y. Y además la parábola es cóncava hacia abajo o abre hacia abajo. Entonces, así podemos calcular con mayor precisión
la gráfica de una parábola. Por último, para terminar, vamos a hacer ejemplos de ingreso máximo. En este caso nos dice que la función de demanda de un producto es P igual a 1000 menos 2Q, donde P es el precio en dólares por unidad cuando los consumidores demandan Q unidades por semana. Encuentre el nivel de producción máximo. Encuentre el nivel de producción que maximiza el ingreso total del producto y determine este ingreso. Aquí pongan mucha atención. Cuando nos pide maximizar, como en este caso maximizar el precio, es porque nuestra parábola va a ser cóncava hacia abajo, va a abrir hacia abajo. Es decir, va a tener un punto máximo, un punto más alto, que sería el vértice de la parábola. En ese caso es lo que vamos a hacer en este problema. Encontrar el vértice de la parábola, donde la parábola va a ser cóncava hacia abajo, va a abrir hacia abajo. Si fuera un problema donde me piden minimiza, entonces ustedes ya deben de tener en cuenta que lo que van a obtener pues va a ser una curva que va a abrir hacia arriba. Porque en este caso su vértice sería el punto que queda aquí abajo, sería el punto mínimo, ¿sí? Entonces este punto, que sería el vértice, es el que minimizaría el problema. Entonces, aquí estamos en ingreso máximo. Las parábolas que vamos a estar encontrando son de esta forma, ¿sí? Abren hacia abajo. Y lo que vamos a estar calculando es el vértice. El vértice de esas parábolas. En este caso estamos viendo ingreso máximo. Nosotros ya sabemos que la fórmula para encontrar el ingreso se obtiene multiplicando el precio, ¿sí? El precio unitario de un producto por la cantidad de productos, ¿sí? O el número de unidades, vamos a ponerle. Unidades de un producto. En este caso, nuestra función de ingreso quedaría de la siguiente manera. El precio unitario nos dice que es de 1000 menos 2Q. Entonces nos quedaría 1000 menos 2 por Q por el número de unidades. Pero las unidades, en este caso, están representando con Q. Entonces sería por Q. Y lo que obtenemos es la siguiente ecuación. Esa Q se multiplica por lo que está dentro de este paréntesis. Se multiplica tanto por el 1000 como por el 2Q. Entonces nos queda Q por 1000 es igual a 1000Q. Y Q por menos 2Q es igual a menos 2Q al cuadrado. Entonces, nuestra función de ingreso vamos a representarla con I, que depende de Q, ¿sí? Del número de unidades. Es igual, voy a escribir primero al término cuadrático, después al término lineal, y por último al término constante, que no hay término constante. Eso quiere decir que vale 0, ¿sí? Pero como vale 0, en este caso, pues no lo ponemos, lo omitimos. Pero entonces tendríamos que considerar que A, que es el coeficiente del término cuadrático, es menos 2, que B, que es el coeficiente del término lineal, en este caso es 1000, y que nuestra C, que es el término constante, vale 0. Entonces tengo esos tres valores, y con eso ya podemos encontrar cuál es el vértice de nuestra parábola. Como el coeficiente del término lineal es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Parábola abre hacia abajo. Entonces, vamos bien. Les había dicho que íbamos a obtener cosas de este estilo porque lo que queremos es obtener el vértice. Entonces, se encuentra el nivel de producción que maximiza. Pues hay que calcular el vértice. El vértice se calcula haciendo menos B entre 2A, coma,
f de menos b entre 2a. Es decir, si sustituimos, sería menos 1000, que es b, entre 2 veces el valor de a, que es menos 2, coma, f de lo mismo, ¿sí? De menos 1000 entre 2 por menos 2. Vamos a ver eso que es igual. Menos 1000 entre 2 por menos 2 es menos 4, coma. Entonces quiero f de menos 1000 entre menos 4. Pero ¿cuánto es 1000? ¿Cuánto es 1000 entre menos 4? Pues menos entre menos es más, y 1000 entre 4 son 250. Entonces lo que quiero es f de 250. Entonces la primera coordenada de x es 250, me falta la segunda, f de 250. Pues vamos a calcular cuánto es f de 250. Lo sustituimos en nuestra función. En este caso nuestra función no sería f, sino sería y. ¿Sí? Nuestra función de ingreso. Esta que tenemos acá arriba. Entonces, o esta que pusimos aquí abajo ya, ¿no? Y de 250 es igual, pues a menos 2 por 250 al cuadrado más 1000 por 250. Que eso nos quedaría como menos 2 por 250 al cuadrado es igual a 6250 más 1000 por 250, pues serían 250,000. Ajá. Y después, menos 2 por 6250. De hecho, aquí es 6000. Aquí no es 6250. Serían 62,500. Me faltó un 0 ahí. Y menos 2 por 62,500 nos queda 100 menos 125,000. A lo cual le tengo que sumar 25,000 o 250,000, perdón. Lo que nos queda, pues 125,000. Entonces f de 250 es 125,000 y por lo tanto el vértice es 250, 125,000. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Pues que cuando el número de unidades es de 250, el precio máximo es de 125,000, que es lo que nos preguntaba el problema. Dice, encuentra el nivel de producción que maximiza el ingreso del total del productor. ¿Sí? Pues justo ese ingreso es de 125,000 y el nivel de producción que nos da ese máximo es de 250 unidades. Entonces lo que hicimos fue encontrar la ecuación cuadrática y su vértice. El vértice es el que nos da la información del máximo. Entonces hagamos otro ejercicio que es muy similar al que acabamos de hacer. Nuevamente, consideramos que el ingreso es el precio por el número de unidades. Y nuevamente, en este caso, entonces, nuestra función de ingreso nos quedaría como el precio, que nos dice que es una función f de q, que es 200 menos 5q. Y dice cuando se determinan q unidades otra vez, ¿sí? Entonces aquí por q, que son las unidades. Entonces nuestra función de ingreso, que depende de q, nos quedaría como 200q menos 5
por Q cuadrada. ¿Sí? Que se la escribimos ya como la función cuadrática que conocemos usualmente. Pues sería primero poner el término cuadrático, después poner el término lineal, y por último el término constante que nuevamente vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, no lo colocamos. En este caso a vale menos 5, que es menor que 0. Por lo tanto, es una parábola que abre hacia abajo. Que tendría que ser así porque me están pidiendo maximizar, que sería encontrar el vértice. B es igual a 200 y C es igual a 0. Entonces encontramos el vértice, ¿sí? Nuestra ecuación o nuestra fórmula de ingreso sería esta. Nuestra ecuación de ingreso. La queremos maximizar, hay que encontrar el vértice. Nuevamente, es P entre 2A, coma, vamos a ponerle la función que es I de menos B entre 2A. ¿Quién es menos B entre 2A? Es menos 200 entre 2 por A, que es menos 5, coma, la función ingreso evaluada en menos 200 entre 2 por menos 5 también. Es decir, 200, o será menos 200, entre 2 por menos 5 es menos 10. Entonces tendría que encontrar I de menos 200 entre menos 10. Que eso no es más que menos entre menos más. 200 entre 10 es 20. Entonces sería 20, f de 20. Entonces lo que tengo que encontrar es cuánto vale f de 20. Y en este caso, mi f de 20, si estoy calculando bien mi ecuación de 20. A ver, déjenme checar aquí arriba. Son 200, 200, 200. Así es, f de 20. ¿Quién es f de 20? Pues es menos 5 por 20 al cuadrado más 200 por 20 es igual a menos 5 por 20 al cuadrado, sería 2 por 2 son 4, 0, 0, serían 400, más 200 por 20, igual 2 por 2 son 4, y serían 3 ceros, 4000. Es decir, aquí sería menos 5 por 400, 5 por 4 son 20. 5 por 4, 20. Ahí está. Que serían 5 por 400, serían 2000. Menos 2000 más 4000. Y eso nos da 2000. Entonces, nuestro vértice tiene coordenadas 20, f de 20, pero f de 20 son 2000. Y ese vértice es el que nos da toda la información, ¿sí? De lo que nos piden en el problema, que es maximizar. Es decir, cuando la producción es de 20 unidades, se alcanza el precio máximo, que es de 2000. 2000 unidades monetarias. Pueden ser pesos, pueden ser dólares, depende del contexto del problema. Y así es como resolvemos este tipo de ejemplos de
maximizar el precio de ingreso máximo. Más bien, aquí sería el ingreso, pero en estos 2,000 no es el precio, ¿sí? Sino es el ingreso. Estamos haciendo ingreso. Se alcanza el ingreso máximo, que es de 2,000 pesos. Y bueno, así queda nuestro ejercicio.